Ronald, ya me han visto seguramente en capítulos anteriores. Hemos visto el tema de intervalos en el capítulo primero, hemos visto los modos, hemos visto las escalas mayores y hemos visto cómo en base a las escalas mayores podemos construir los diversos modos de la propia escala mayor. Vimos que en el primer modo de la escala mayor teníamos el modo jónico, en el segundo modo era el modo dórico, el tercero era el frigio, el cuarto era el lidio, el quinto el mixolidio, el sexto el eólico, el séptimo el locrio. Ahí descubrimos que teníamos acordes mayores, tercera y séptima mayor, acordes menores, tercera y séptima menor, y teníamos un acorde dominante que tenía tercera mayor y séptima menor. Esos tres acordes son los grandes descubrimientos que obtenemos de la escala mayor. Con lo cual, tenemos los principales acordes, o acordes originales, como yo les llamo, del modo jónico, acorde mayor, modo dórico, acorde menor y modo mixolidio, el quinto modo dominante. Lo interesante es ver en estos tres capítulos que les voy a presentar es variaciones del acorde mayor en un capítulo, variaciones del acorde menor en otro capítulo y algunas variaciones, unas pocas variaciones del quinto modo, del modo dominante, del acorde dominante. Vamos a ver, por tanto, variaciones, inversiones en las 12 tonalidades para ver cómo funciona esto de una forma más expresiva y poder hacer variaciones a la hora de tener que tocar una secuencia de acordes y tocar un tema. Por lo tanto, veámoslo en el piano, cómo funciona esto y a ver si les gusta. Bueno, hemos visto los acordes mayores en el modo jónico y sus variaciones, hemos visto los acordes menores en otro capítulo y sus variaciones, por lo menos algunas de ellas. Y ahora tenemos el acorde dominante, que encontramos en el modo de la escala mayor, que es en el caso de Do mayor, el quinto modo, 2, 3, Sol, 7, Sol dominante. Tiene tercera mayor, quinta y séptima menor. O sea que no es mayor y no es menor, porque tiene tercera mayor, pero tiene una séptima menor. Este sería el modo original, el modo mixolidio, el quinto modo de la escala de Do mayor. Igual que en el acorde mayor y acorde menor, vamos a hacer la primera simplificación. La tercera va hacia arriba. Tocamos con las dos manos, tocamos Sol, Re, Fa y Si. O sea que lo que va hacia arriba es el Si, y suena como parte melódica el Si. Vamos avanzando en régimen de cuartas, como siempre, y de Sol vamos a pasar a Do. El Do sería Do, Mi, Sol, Si bemol. Lo que hacemos es mandar el Mi para arriba. Primero teníamos el Sol, tenemos el Do, ahora viene el Fa, lo mandamos para arriba. Suena muy blues, obviamente, pues son secuencias de acordes dominantes. Forma original de Si bemol dominante o Si bemol 7, pasamos el Re, vamos a Mi bemol, Mi bemol, Si bemol, Re bemol, Sol, La bemol, vamos a Re bemol 7, vamos a Fa sostenido, dominante, quinto modo, en este caso de Si mayor, Fa sostenido dominante. Si 7, Si dominante. Pasamos a Mi. El que va para arriba es el Sol sostenido. Vamos a La. Vamos a Re y volvemos nuevamente al Sol. Esa fue la primera variación, o sea, mandar la tercera del acorde dominante a la mano derecha en la nota más aguda, la tercera de cada acorde. Otra vez lo mismo, podemos experimentar variaciones en el acorde dominante, empezando, por ejemplo, hoy teníamos Sol, y podríamos empezar tranquilamente por la séptima, que es el Fa. Y miren lo curioso, yo toco la séptima,
Voy a tocar la tónica también para que no olvidarnos de que estamos en sol, porque parecería que estamos en fa, pero estamos en sol. Toco la séptima, característica del acorde dominante, y arriba lo que voy a hacer es una tríada de sol, nada más que invertida. En su segunda inversión. O sea que es sol, pero el acorde que voy a tocar va a ser este. La séptima más el acorde de sol mayor, invertido en su segunda inversión. Seguimos en secuencias ascendentes de cuartas. Pasamos a do, y el acorde, simplemente toco el do para que suene a do dominante, y hago la séptima menor. Miren cómo suena. Voy por fa, toco la séptima y el fa mayor arriba, si bemol, mi bemol, la bemol, séptima y la bemol arriba, re bemol, fa sostenido, si dominante, pero con la séptima. Y eso sigue las inversiones de los acordes dominantes. Obviamente los acordes dominantes admiten una cantidad mayor de alteraciones. Lo vamos a ver en un capítulo especial, los acordes dominantes. Se llama Upper Structures, o sea, superestructuras, donde se toca la tónica y la séptima, y tríadas. Son acordes mucho más complejos. Por ahora tenemos el acorde propio del modo, que es el mixolidio, jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio. Y lo que hacemos es jugar con estas cuatro notas, ir pasándolas para arriba y para abajo, de modo a tener una variación y una riqueza diferente para cada tema que queramos interpretar o tocar. En los próximos capítulos, como les dije, voy a analizar el tema de las superestructuras, y después, que es la parte más difícil, lo que se llama acordes en bloque. O sea, cómo hago para tocar una melodía y poder tocar en forma de acorde cada una de las notas de la melodía. Lo dejo para más adelante porque tiene un nivel de dificultad bastante importante. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.